Muy buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer la honrosa invitación que me ha formulado la Universidad de Nariño, mi universidad, en este importante encuentro académico, que ya es la 11ª versión del Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Un saludo cordial, especialmente a nuestros invitados especiales, magistrados de las altas cortes, magistrados jueces de la región, señores profesores de la Universidad de Nariño y especialmente queridas estudiantes, queridos estudiantes. El tema que voy a presentar tiene como título el derecho fundamental a la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos, avances, retrocesos y perspectivas. La presente ponencia recoge en gran parte los principales hallazgos y conclusiones de una investigación fruto de un convenio entre el Consejo de Estado y la Defensoría del Pueblo, que nos convocó a un grupo hace 2 años y que me asignaron el tema del análisis de la reparación integral en relación con la responsabilidad del Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos. El producto de este grupo de trabajo, recientemente, hace tal vez escasamente unos 15 días, se hizo la presentación, que salieron 3 tomos, y en consecuencia es una publicación de libre acceso gratuito que está tanto en la página oficial del Consejo de Estado como la Defensoría del Pueblo. El análisis fue arrancamos del periodo de 1991 y nos extendimos al menos al primer semestre del año 2024 en un estudio alrededor de más de 1000 providencias, todas relacionadas con pronunciamientos de la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza del Consejo de Estado en relación con el conflicto armado interno. En relación con el tema, la investigación se propuso visualizar 2 fenómenos muy relevantes. En primer lugar, la compleja y prolongada situación de conflicto social y político, especialmente armado, que ha vivido nuestro país prácticamente desde la formación de la República, y lo cual ha propiciado, por la fuerza de las circunstancias, ante la demanda creciente de justicia de los ciudadanos, una reflexión constante en materia de responsabilidad del Estado en aras de responder a esta demanda de justicia, lo cual ha desembocado en desarrollos jurisprudenciales muy importantes, significativos. En segundo lugar, verificar otro fenómeno muy importante, que la construcción y consolidación de lo que hoy se denomina el derecho fundamental a la reparación integral de los daños antijurídicos atribuidos al Estado, se ha logrado, entre otros factores importantes, en razón de la apertura y diálogo que ha tenido la jurisprudencia contencioso-administrativa con el derecho internacional. Y esto ha conllevado no solamente en efectos de un reforzamiento de la fundamentación en la decisión de los casos, sino también en la aplicación, como voy a tener oportunidad de exponer, de estándares internacionales desarrollados por el derecho internacional.
Sin duda alguna, este fenómeno tiene una especial relevancia en Colombia en las actuales coyunturas que vivimos actualmente, de complejos fenómenos de violencia, procesos de paz en curso y muchos inconclusos, y demandas crecientes de víctimas y de actores colectivos en orden a pedir reparación administrativa o judicial. En consecuencia, esto tiene un impacto importante de cómo analizar académicamente cuáles han sido las respuestas jurisprudenciales y que se constituyen en un importante referente para el desarrollo de políticas públicas de reparación administrativa y también efectos importantes en las decisiones de la justicia transicional, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El punto 1, un repaso muy ligero sobre los orígenes de la reparación de daños atribuidos al Estado. La primera reflexión que uno podría hacer es que ninguna de las constituciones republicanas del siglo XIX, a excepción de la Constitución Liberal de Río Negro, que ayer se hizo mención, del año de 1863, a excepción de esta, ninguna consagró un principio general de responsabilidad del Estado por los daños injustos que éste podría ocasionar a los asociados. En consecuencia, las respuestas que se dieron a finales del siglo XIX y que en el protagonismo en esta época de la historia fue la justicia ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, fue ante la ausencia de principios constitucionales acudir a los desarrollos, fue un esfuerzo muy importante de desarrollo jurisprudencial. Y en consecuencia, lo que hoy uno podría sorprenderse es que las reclamaciones que se producían por parte de los ciudadanos que se consideraban afectados, especialmente por el conflicto armado de la época, las guerras civiles, a veces abusos de la fuerza pública en apoderarse ilegítimamente o hacer uso indebido de los bienes privados, indudablemente había una reclamación económica y en consecuencia la respuesta fue ante la ausencia de principios y instituciones de derecho público. La Corte Suprema de Justicia y en general la justicia ordinaria acudió al derecho privado. ¿Esto qué conllevaba? Fue una salida en ese momento honrosa, digamos, pero igualmente tenía el inconveniente que se trataba al Estado como si fuera un particular, y cuando el Estado, pues indudablemente, no es un particular, es el representante más importante de la sociedad política de un país. Y la respuesta frente a los reclamos de reparación de los derechos fue exclusivamente una respuesta económica, es decir, las indemnizaciones y en los daños materiales de lucro cesante y daño emergente, era la única respuesta, hasta que se llega en el año de 1922, el famoso caso Villaveses, que fue una reclamación de un ciudadano que había construido un mausoleo en el cementerio central de Bogotá para su esposa, y luego sin su consentimiento llegó la administración y destruyó el mausoleo y los restos de su esposa difunta pasaron a una fosa común. Este es un primer antecedente muy importante en donde la Corte Suprema de Justicia por primera vez reconoce otra fuente de daños que son de impacto inmaterial, y ya empezó a hablarse de que habían dos clases de daños, unos materiales que estaban relacionados con afectación al patrimonio y otros daños que tenían otro carácter distinto, y en consecuencia, a partir de este antecedente muy importante, se considera
se reconoce ya, digamos, jurisprudencialmente lo que luego vendrá a llamarse el daño moral, que tendrá, digamos, una consecuencia muy importante, pero que la respuesta frente a la indemnización, a la restauración del daño moral, igualmente va a ser exclusivamente económica, es decir, al sufrimiento, al dolor, se le va a poner un precio. Segundo punto, la constitución de la responsabilidad estatal y el diálogo con el derecho internacional. Como ayer mi profesor, el doctor Francisco Delgado Maya, a quien mucho le debo en mi formación académica en esta universidad, nos recordaba que una de las grandes paradojas de la existencia de la Constitución de 1991 es que nació y fue posible a través de un decreto de estado de sitio con el cual se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto inicialmente de reformar la Constitución y que luego desembocó, digamos, en que la Constituyente se tomó muy en serio su papel, no reformó la Constitución del 86, sino que la derogó y produjo una nueva carta. Como también se decía en el día de ayer, pues muy significativo porque aquí se cambia el modelo de Estado y se reconoce, así sea tardíamente, en el derecho público contemporáneo, lo que es el Estado constitucional, social y democrático de derecho. A partir de 1991, sin duda alguna, se dio un paso muy importante en materia de responsabilidad del Estado. Por primera vez se diseña una cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos o daños injustos que las autoridades públicas pueden infringir a los particulares. Y aquí, en consecuencia, a partir de esta ligera presentación, voy a participar los principales hallazgos que encontramos en la investigación. ¿Qué encontramos? En primer lugar, que en el periodo 1991 a 1998, salvo escasas excepciones, se continuó aplicando por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa la indemnización pecuniaria como única fórmula de reparación. Solamente encontramos en este periodo solamente un caso que es importante pero insular en el desarrollo jurisprudencial, que fue un caso de uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en el cual no solamente se reconoce la responsabilidad del Estado, se ordena una indemnización económica y se ordena a las autoridades públicas correspondientes la búsqueda de los restos de la persona desaparecida. Es decir, es un antecedente que fue un poco más allá, digamos, pero fue un antecedente insular. Luego pasamos al periodo 1998 a 2008, en 10 años. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, se produce a nivel jurídico una ley muy importante, ¿no? La ley 446 del año de 1998, que por primera vez en el derecho público colombiano se reconoce el principio de reparación integral y el principio de equidad, ¿no? Para todos los casos en los cuales se deba reparar daños. Y lo cierto es que, así como quedó consagrado, este principio en el artículo 20 no solamente está llamado a ser aplicado en lo público, es decir, en el derecho público, sino también en el derecho privado. Sin embargo, en el derecho privado se siguió aplicando en materia de reparación de daños, se siguió interpretando mejor el principio de reparación integral solamente en clave económica. Esto que conllevó que se seguía con la tradición de una indemnización exclusivamente económica. Y en el derecho público, lo que
se planteó es la posibilidad, ¿no?, de irse apartando un poco de la gran influencia que históricamente fue muy importante del derecho civil, pero ir construyendo visiones o conceptos del derecho público. Y en consecuencia, el gran derrotero era interpretar el concepto del principio de reparación integral más en clave de perspectiva de derechos humanos, que pudiera responder mejor a la idea de dignidad humana. Sin embargo, en este periodo que llega hasta el 2008, se siguió en materia de reparación de daños, todavía aplicando, digamos, la fórmula de una indemnización o compensación económica. Es decir, se siguió aplicando el principio de reparación integral en clave económica. Sin embargo, habría que reconocer que este periodo fue importante porque de alguna manera en la jurisdicción, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa, se abre una mayor preocupación por comprender mejor, ¿no?, la grave afectación, digamos, de las víctimas, especialmente en graves violaciones a los derechos humanos. Y en consecuencia se habló en primer lugar del daño fisiológico, esta tesis del daño fisiológico que tuvo una vigencia algunos años en la jurisprudencia, fue reemplazada luego por el daño a la vida de relación, y el último periodo fue la grave afectación a las condiciones de existencia. Digamos, de alguna manera era un avance de lograr comprender la dimensión del daño, del sufrimiento de las víctimas frente a graves violaciones a derechos humanos. Pero, sin embargo, la única fórmula siguió siendo una fórmula de indemnización económica. Luego viene el periodo más reciente, de 2008 al 2017. ¿Qué encontramos? En este periodo se produce un significativo esfuerzo de la jurisprudencia en una mayor comprensión de lo que podemos denominar los efectos devastadores de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Al menos por razones de tiempo solamente pues las voy a mencionar cuáles fueron, digamos, las más importantes manifestaciones. Una, la concepción, que no solamente es una concepción, digamos, doméstica, sino que cada vez más a nivel internacional, de que el respeto, garantía y protección de los derechos humanos no solamente es un problema interno, sino que es una preocupación universal. Y si eso es así, las respuestas de reparación de daños debían de ser al menos similares o convergentes. Una segunda, y que es muy importante, es que cada vez más se toma conciencia de que la justicia interna es una manifestación muy importante de una justicia regional. Colombia, al pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto conlleva reconocer que sus jueces internos deben asumir el papel de ser la primera respuesta y ojalá la más efectiva de justicia interna en un país, y en consecuencia que los ciudadanos acudan a las instancias internacionales indudablemente debe ser la respuesta más, digamos, más subsidiaria ante la deficiencia de mecanismos de protección interna. ¿Y esto a qué conllevado? A que al juez, al menos el juez administrativo, comprenda que está llamado, no solamente está llamado a aplicar el control, lo que se denomina el control clásico de legalidad de las actuaciones de las autoridades públicas, el control de constitucionalidad, tanto se habló en el día de ayer, pero también avanzar en el control de convencionalidad. Y la tercera es que esto ha suscitado un importante acercamiento y diálogo con el derecho internacional, al menos, digamos, en algunas manifestaciones importantes. Una, en un fortalecimiento de
de la fundamentación en la decisión de los casos. Segundo, en una preocupación mayor de justicia material. ¿Cómo se manifiesta esto? En donde los poderes oficiosos del juez tienen una importancia en los casos que ameritan. En tercer lugar, una valoración probatoria más flexible, en donde hay casos tan problemáticos de violaciones de derechos humanos que la prueba indirecta se constituye, digamos, en una prueba a veces muy importante, ¿no? En orden a establecer si hay o no responsabilidad. Lo otro es el análisis del contexto, también muy importante. Y por último, la búsqueda de mejores respuestas de reparación integral. En el año 2008, a raíz de un caso de una desaparición forzada y luego ejecución extrajudicial de 2 hermanos campesinos que luego se comprobó que fueron muertos por la fuerza pública, el Consejo de Estado ve la necesidad, y con esto terminaría porque ya se me vence el tiempo, de ver la necesidad de incorporar mecanismos de reparación integral cuyos estándares habían sido construidos por el derecho internacional y en consecuencia comienzan a partir de ese periodo a que no solamente una víctima sea indemnizada a través de una compensación o indemnización económica, sino también otros mecanismos de reparación integral. Y aquí comienzan a aplicarse los famosos principios que vienen siendo construidos por el derecho internacional, del principio de restitución. Por razones de tiempo ya no puedo ya extenderme en la aplicación, simplemente los número, el principio de satisfacción, el principio de rehabilitación, indudablemente también el principio de compensación o indemnización económica y las garantías de no repetición. En consecuencia, y con esto concluiría, que en el último y más reciente periodo de la jurisprudencia, a partir del año 2017, encontramos en algunos fallos. Bueno, yo quiero ser muy claro que todavía no es, digamos, un fenómeno extensivo, pero sí ubicado en muchos pronunciamientos en donde, de alguna manera, en muchas decisiones de reparación de daño se está volviendo, digamos, a periodos que se consideraban muy superados. Indudablemente, en algunas manifestaciones, en la fundamentación, en donde ya no se está citando el derecho internacional, que ha sido tan importante, se está limitando el acceso de las víctimas a la reparación, algunas decisiones en relación con la caducidad de la acción frente a graves violaciones a derechos humanos, mayor exigencia de justicia rogada en las reclamaciones de las víctimas, cosa que no ocurría anteriormente, desechar la mirada del contexto, que en muchos casos es muy importante, y en fenómenos de reparación integral. Y con esto, pues, una reflexión final. Muy importante que la academia y los espacios académicos den lugar a estas reflexiones. Yo creo que aquí precisamente se puede hacer visible, digamos, estas preocupaciones, pero con un ánimo constructivo en aras precisamente de reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos y que los jueces demos mejores respuestas de justicia. Muchas gracias.